Bienvenidas y bienvenidos a Laberinto Político, un programa semanal en el cual analizamos las noticias políticas más importantes de la semana, en este caso del 28 de julio al 3 de agosto. Hoy es lunes 4 de agosto de 2025 y les acompañan su servidor Juan Pablo Muñoz, quien estará a cargo de la conducción de este episodio, y Linda García y Gary Estrada. Empezamos. El reciente fracaso de Bernardo Arévalo en el Congreso. El pasado lunes 28 de julio, el presidente Bernardo Arévalo presentó dos iniciativas de ley. Una ley antilavado de dinero para atacar al narcotráfico y la iniciativa 6576 que busca agilizar la inversión pública. Ambas leyes han sido criticadas dentro del Congreso y no consiguieron apoyo. La primera, sobre todo, encontró oposición por parte de diputados cuyos partidos podrían tener nexos con el crimen organizado. La segunda, en cambio, ha sido criticada por el empresariado, pero también por sectores técnicos, pues la consideran un cheque en blanco para el Ejecutivo. USAC, el fraude de mazariegos y la resistencia democrática. En un contexto en el que deben realizarse más de 100 elecciones para legalizarse y renovarse los puestos de representación universitarios, de represión en contra de los sectores democráticos y de la intervención injustificada de centros de investigación, escuelas y centros regionales, el pulso entre la oposición democrática y el oficialismo continúa. Esta semana resultó ganador el representante estudiantil de ingeniería ante el Consejo Superior Universitario. Continúan los preparativos para las elecciones de autoridades judiciales en 2026. En 2026 habrá importantes cambios en las autoridades de las instituciones de justicia y todos los actores involucrados se preparan. Como se tenía previsto, la Universidad Rafael Andívar nombró como decano de la Facultad de Derecho a Julio Cordón, exsecretario de Política Criminal de Consuelo Porras durante los años 2018 y 2019. ¿Buscará redimirse o seguirá siendo fiel a su antigua jefa cuando llegue el momento de elegir a él o la próxima fiscal general? Tsunami en el Océano Pacífico. El pasado martes 29 de julio se reportaron nuevamente sismos en Guatemala. Esta vez el epicentro fue el oriente del país. Lamentablemente hubo 2 personas fallecidas y daños en la infraestructura del departamento de Jutiapa. Esta serie de sismos está relacionada con una serie de movimientos tectónicos que ocurrieron en el Océano Pacífico y que incluso provocaron un tsunami en territorio ruso y otros países. Violencia policial y minería. Decenas de policías protagonizaron un violento desalojo en las comunidades de Santa Rosalía, Mármol, en Río Hondo, Zacapa, las cuales se oponen al proyecto minero de Pasaviento. Durante el operativo, fallecieron 2 comunitarios y un agente de policía. La minería ha generado un saldo negativo para Guatemala durante los últimos 70 años, muerte y destrucción de tierras y montañas, pero también ha puesto a la policía y al ejército en contra de la población. Premiar la corrupción y la impunidad. La Corte Suprema de Justicia equilibrada, de la cual hablaban todos los partidos políticos del Congreso cuando la negociaron en octubre del año pasado, en el marco del Día del Juez, este 29 de julio, premió a jueces como Freddy Orellana, Víctor Cruz, Maynor Moto, Jimmy Bremer o Abelina Cruz, los cuales han sido señalados nacional e internacionalmente por corrupción judicial, graves violaciones a derechos humanos en contra de los procesados a su cargo y por socavar las instituciones democráticas. Balacera y riñas entre cárteles. Este 30 de julio del 2025, en una funeraria ubicada en la zona 1 capitalina, hubo una nutrida balacera que dejó como saldo 7 fallecidos y al menos 12 heridos. No existe una declaración oficial al respecto y se conoce que este hecho implicó 2 cosas. La primera, que la policía se retirara minutos antes de la balacera. Y la segunda, una guerra entre cárteles por el control del narcomenudeo en la región. Traslado de cabecillas de pandillas a un centro de máxima seguridad. La misma noche en que ocurrió la balacera antes mencionada, se llevó a cabo el traslado de los máximos líderes de la pandilla del barrio 18 y Mara Salvatrucha al centro de detención de máxima seguridad Renovación 1. Ambas noticias estarán relacionadas. Se trata de un sangriento mensaje del crimen organizado al ministro y a la población guatemalteca. El buquelazo y el regreso del siglo XIX a la región. De manera express, este viernes 1 de agosto, el Parlamento salvadoreño reformó la constitución política de su país para que Nayib Bukele pueda gobernar por periodos de 6 años y reelegirse indefinidamente. Bukele
ya se reeligió de manera inconstitucional el año pasado, por lo que los diputados del partido oficial Nuevas Ideas únicamente adecuaron la constitución de su país para poder seguir haciéndolo. Minería y corrupción. Un acierto de la ministra de Ambiente. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala canceló 10 licencias ambientales de proyectos mineros en la Sierra Santa Cruz, ubicados en Livingston y Zabal. Las licencias, otorgadas durante el gobierno anterior, fueron revocadas por irregularidades y posibles actos de corrupción. La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, confirmó que se presentaron denuncias penales por las anomalías detectadas. Álvaro Uribe condenado por corrupción. Falta condena por organizar grupos paramilitares. Este 1 de agosto, la justicia colombiana condenó a Álvaro Uribe Vélez, expresidenta de Colombia, a 12 años de arresto domiciliario. Uribe es uno de los principales dirigentes de la derecha colombiana y de la organización de grupos paramilitares que han asesinado a millares de colombianas y colombianos. Aunque la sentencia es por un caso de corrupción, las víctimas de la violencia de dicho país siguen esperando que se le procese y condene por graves violaciones a los derechos humanos. Estamos ya en la segunda parte de este podcast, donde discutiremos y analizaremos dos de las noticias anteriormente señaladas. La primera se refiere al extractivismo en Guatemala, un legado de violencia y corrupción. Hay al menos dos noticias importantes sobre la mesa o en el ambiente político nacional. Uno de ellos es relativo al cierre de Perenco. Como sabemos, hay visiones encontradas sobre cómo debe de hacerse este procedimiento para que termine pues ya esta pesadilla para el área del Petén, que durante tantos años ha contaminado lagunas y bosques. Y está también la noticia que ya se refirió sobre la cancelación de al menos 10 licencias de explotación minera porque tienen visos de corrupción. Como se decía también, por lo menos hay dos fenómenos ligados a esto. Uno es la violencia, porque el Estado se pone de parte de las empresas nacionales y transnacionales en el caso del extractivismo y pone a la policía en contra de la población. Y esta es una historia de más de 70 años. Y el otro es el tema de la corrupción, con aquel famoso fenómeno de la puerta giratoria, donde gerentes de empresas pasan a ser ministros y viceversa en el Ministerio de Energía y Minas y también en el Ministerio de Ambiente. Entonces, platiquemos un poco sobre ese tema por demás importante. ¿Cómo están ustedes visualizando o analizando, estimadas Linda y Gary? Bueno, yo creo que hay que recordar un poco la trayectoria histórica de Perenco y la concesión que está generando mucho ruido en este momento. Recordemos que Perenco entró a mediados de los años 80 y principalmente empezó a explotar el campo Shan en Petén. Y luego, con la renovación en tiempos de Oscar Berché, se dio el proyecto del Parque Nacional Laguna del Tigre, que ha empezado a explotar precisamente petróleo en la zona. El contrato original desde el 85, pues en teoría vence ahorita en agosto de 2025, tras casi 40 años de operaciones, y el Ministerio de Energía y Minas declaró de carácter urgente el cierre. Sin embargo, este cierre no se va a poder dar en la medida que no haya pasos concretos para poder cerrar la misma. Nos recordamos que no solo es de cerrar la llave, ¿verdad? Hay que empezar a generar una serie de acciones concretas, que es restitución del espacio y demás. Y aquí es donde el presidente sí se ha manifestado de forma importante, es decir, que no se van a otorgar más prórrogas en la materia. Sin embargo, si no hay un proceso transparente en el proceso de cierre y se mantiene la secretividad que se ha tenido sobre las operaciones de Perenco, es importante decir que el daño medioambiental no se ha podido medir con plenitud, y es importante ver cómo el Estado le está apostando a un modelo extractivo y no un modelo de reparación del ambiente. Creo que aquí deberíamos empezar a generar dudas y discusiones sobre la reforma a la ley de hidrocarburos, que incluso el mismo Perenco ha estado movilizando, y en este podcast lo hemos dicho, y que el gobierno de Yamatei presentó con una postura de los avances concretos. Pero nada, desde los cocodes, desde la zona, las comunidades tanto de Livingston como las comunidades también en Petén se han opuesto a este avance del modelo extractivo, y creo que es muy importante empezar a clarificar qué es lo que debería hacerse, cuáles serían los pasos siguientes. Sí, yo creo que esta es algo así como hablábamos la semana pasada de la estrategia de
de la ministra de Educación y el STEC. Ahora toca la estrategia de la ministra de Ambiente con estas licencias. Es decir, una nueva batalla para este gobierno y efectivamente faltan las cuestiones de fondo. Como más allá de esta situación concreta, hay muchísimas cuestiones de fondo de cómo legislar o cómo regular el extractivismo, como ya decía Gary. Y considerando además que atrás están los intereses de siempre, que en este caso no solo son nacionales, son internacionales también, que es una forma también de neocolonialismo, ¿verdad? De este extractivismo o este uso de los recursos, principalmente imposible olvidar las empresas canadienses y las empresas francesas, creo que puntualmente son las que se han aprovechado muchísimo de esta situación, no solo en Guatemala, ¿verdad? En otros países, especialmente los africanos, tienen una historia también de extractivismo y en la región y en el sur también, de la cual también podríamos aprender. Recordemos también, para complementar, un dato histórico, y es que el extractivismo ha vulnerado el territorio de Guatemala desde hace muchas décadas, como lo hemos dicho, pero en su forma actual, en su dinámica actual, fue diseñado por las políticas neoliberales durante el gobierno de Álvaro Arzú y los empresarios que estaban con él. La ley de hidrocarburos, la ley de minería, todas estas datan del 96 al 97, 98 a lo sumo. Entonces es toda una lógica no solo entreguista y lesiva a los intereses del fisco, del erario más bien de Guatemala, sino que además ha sido propicia para grandes casos de corrupción. Ministros, como ya lo hemos dicho, se han enriquecido a lo largo de estos últimos 30 años porque cobran, simple y sencillamente cobran para hacerse de la vista gorda, como se dice, de todas las faltas, digamos, de transparencia y todas las faltas de calidad técnica para hacer desde los estudios medioambientales hasta las aprobaciones técnicas finales y también para los casos de cierre, que es algo a lo que hay que ponerle mucha atención. Sí, recordemos que en el Congreso se está hablando un poco de un cierre progresivo, digamos, pero estos ciclos de cierre progresivo son hiperdañinos. Se está hablando de hasta 12 años para hablar de un proceso de cierre progresivo. E incluso se está planteando ya decretos ministeriales que van a avalar este sistema. En efecto, no va a ser de la noche a la mañana, pero tampoco puede durar 12 años. Imagínense cuánto tiempo y disposición del servilismo, de explotación del medio ambiente a favor de esta empresa petrolera. O sea, es altamente preocupante. Pero además de esto, el modelo extractivo en Guatemala también se configura con el antecedente de la compañía guatemalteca de níquel, por ejemplo. Esta fue adquirida en 2011 y tuvo proyectos claves como el proyecto Fénix y el proyecto Montúfar, en donde en los departamentos de Alta Verapaz y de Izabal se han posicionado como el primer productor de ferroníquel en el país. Recordemos de toda la corrupción que hubo con Jimmy Morales y con Yamatei, de las famosas maletas que se daban para poder brindar esta explotación. Pero además también hay consecuencias socioambientales, ¿verdad? O sea, no solo es oponernos a la lógica de explotación por el enfoque mismo que tiene, ¿verdad? Que es explotar el medio ambiente actual que se tiene para poder generar grandes ganancias a las empresas o a este capital transnacional, sino es la pérdida de biodiversidad en territorios indígenas, la contaminación de cuerpos hídricos y la deforestación. Y además de todo esto, que es el daño real y palpable, es la corrupción que está alrededor de todas estas grandes concesiones. Es decir, el modelo extractivo, como bien planteaba Juan Pablo, tiene una visión clara ideológica, que es un modelo neoliberal y capitalista de explotación del medio ambiente a diestra y siniestra, pero además también genera todo un cuerpo de profesionales y técnicos que ven esto como bueno, cuando en realidad está destruyendo el medio ambiente y está destruyendo el tejido social. Sí, a propósito del recorrido histórico que ya hacía Juan Pablo, estas últimas licencias también fueron dadas en el gobierno de Alejandro Yamatei, lo cual también nos pone a pensar qué vamos a elegir en el futuro con esta historia de ser tan corruptos y tan, digamos, otra vez entre comillas, amables con este tipo de licencias. Y también cabe resaltar la resistencia que han hecho los pueblos en cada lugar, y eso, como en otras ocasiones hemos hablado, también entra nuevamente el tema de las consultas
que es un tema permanente y es una necesidad también que ya merece ser regulada oficialmente, y porque en estas últimas licencias que cancelaron, entró el tema de que a la población no se le había comunicado en su idioma quechí, en este caso, pues las decisiones que se habían tomado. Entonces, esto lo señaló el viceministro de Ambiente actual, pero bueno, seguramente históricamente también han omitido el hecho de que los idiomas locales son diferentes, y también se aprovechan de eso y del hecho de que no hay ningún reglamento, ley oficial que regule todo el tema de consultas, que el idioma, también ya lo hemos hablado, es un derecho. Muy bien, sí, gracias por todos estos aportes, insumos. Tal vez recordar de mi parte dos últimos. Uno es los retrocesos que han habido jurisprudencialmente en la Corte de Constitucionalidad, la cual estaba avanzando, digamos, incluso punteando a nivel de América Latina al reconocer el derecho a la consulta libre, informada, previa y de buena fe, y en cambio la actual Corte de Constitucionalidad ha hecho pues estragos en todos esos avances que teníamos en esta área y en todas las áreas de derechos humanos, hay que decirlo, porque es una corte muy cuestionable en cuanto a su capacidad técnica y a su apego a la defensa de los derechos constitucionales. Y lo último es esa resistencia de la que hablaba Linda, que efectivamente los pueblos lo han hecho, las comunidades, las autoridades de los pueblos indígenas, pero que trae aparejado un fenómeno que no vamos a abordar en este momento, pero que es la criminalización, ¿verdad? Sabemos que gran parte de este fenómeno se deriva a la defensa de las aguas, de los bosques, de los ríos. Sí, creo que para cerrar es importante recordar que hay que empezar a repolitizar la defensa del territorio como parte del discurso democrático de que debe haber. Un paso concreto contra el neocolonialismo extractivo es precisamente empezar a tener espacios deliberativos de participación social efectiva, y sin lo que menciona Juan Pablo, sin revertir procesos de criminalización a los liderazgos, vamos a poder articular un modelo de desarrollo realmente soberano y sostenible, ante todo, ¿verdad? Porque es dañar el medio ambiente y dañar el tejido social que tiene esto. Por eso creo que desde este espacio debemos empezar a recordar, repolitizar la defensa de la tierra es también defender derechos humanos. Afortunadamente ya están también muchas propuestas políticas en este sentido, ¿verdad? Que están planteando ya no el desarrollo económico, material, lineal del progreso del siglo XIX y XX, y que están basados en otros paradigmas como el buen vivir, así que sería interesante irles dando seguimiento. Si no tuvieran algún otro aporte, pasamos a la segunda de las noticias que vamos a analizar, y tiene que ver con esta situación de, no sé si llamarlo regresión democrática, o esta era u ola o viraje al péndulo en el caso de El Salvador, en donde fue más evidente esta semana con esta puerta abierta para reelegirse indefinidamente a un presidente que ya se ha ido a sentar con militares a ver cómo sesiona el Congreso para intimidarlo claramente, para que ya ha sometido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que existen situaciones muy similares en toda América Latina, hay que decirlo, a izquierdas y derechas también, ¿verdad? Y bueno, que en general en el mundo pareciera que hay un péndulo de regresión antidemocrática muy peligroso. Están gobernando sectores de extrema derecha en muchos países de Europa, en los Estados Unidos, también el tema del discurso tan radical, racista de Donald Trump, etcétera. Entonces, eso, poner sobre la mesa. Cuéntenme cómo están ustedes analizando este tema. Yo creo que para poner en contexto, cuando decimos una regresión y que se enmarca en un siglo XX lleno de gente que se quedó en el poder, de dictaduras militares, y que justo desde el 83 El Salvador había prohibido eso porque es poderse poner una pausa a sí mismos, ¿verdad? Los estados, y lo que hizo Nayib Bukele, para poner nombres también, es que ahora se puede reelegir indefinidamente. Hay muchas personas hablando de unas nuevas dictaduras. Yo creo que son las mismas dictaduras de siempre, con un nuevo marketing en realidad, como todo lo público, un buen relacionamiento público, pero
siguen teniendo las características de las viejas dictaduras. Esta fue una aplanadora, además, eso ya nos habla de algo, de un Congreso que votó en su mayoría por esta reelección, prácticamente por este cambio en las leyes, anulando toda la historia reciente, además, de El Salvador, y muy poca oposición, porque también se sabe qué le pasa a la oposición en El Salvador. Y bueno, lo estoy poniendo así porque está aquí al lado, ¿verdad? Pero ya lo vivimos con Nicaragua, hemos vivido con otras dictaduras en la región, en donde prácticamente la capacidad de incidir a nivel internacional es nula, ¿verdad? Entonces, bien importante también, pues, nombrar qué es lo que está sucediendo. O esta ola autoritaria también corresponde como geopolíticamente a ciertos países y cada vez está más cerca. En lo personal, yo tengo una crisis sobre qué democracia estamos hablando y hacia qué modelo democrático estamos aspirando. Creo que en el consenso global final del siglo XX se ha hablado del éxito de la democracia capitalista, liberal, tradicional, pero este modelo que lleva a estas dictaduras que menciona Linda, que son las mismas dictaduras de siempre, ha degenerado en sí en un modelo cleptocrático de poder vivir del Estado y que tampoco desarrolla modelos teóricos importantes, ¿verdad? Modelos de una discusión más amplia del cómo debería ser el desarrollo económico de los pueblos, cómo debería haber un proceso de participación más activa de las y los ciudadanos y de poder conocer realmente qué se está haciendo con la cosa pública. Este modelo capitalista tradicional es un modelo que nos enfrenta precisamente a esta lógica servil de que las empresas son las que saben cómo funciona el sistema cuando realmente se han servido de ellas. Personal, entro en crisis en qué modelo de democracia estamos hablando, y creo particularmente que lo que hay que empezar a hablar es que esto es una fachada democrática y que estamos viviendo un sistema parasitario donde empresas, militares y clase corrupta cleptocrática se ha vivido y se ha servido de ella. Y esto es propio del sistema colonial, es decir, cómo engañaban a la corona a los criollos latinoamericanos, es decir, cómo engañar a la cooperación del sistema financiero por parte de los bancos. Es la misma lógica de una práctica cultural que es de subyugación y también de imposición. Quisiera hacer tres comentarios. Uno es un aporte histórico desde Guatemala. Recordemos que aquí vivimos en la época del período conservador, como se le denomina, un momento en el que las élites se sintieron a gusto con Rafael Carrera, ¿verdad? Un caudillo que logró imponer el orden, que logró consensuar el orden con la mayoría de sectores. Había guerrillas, había guerrillas locales, ¿verdad? Había muchos conflictos y entonces en agradecimiento le dieron una presidencia vitalicia, que es el famoso periodo de los 30 años del que se habla. Recordar también que los liberales con ese discurso, esa fachada democrática que hacían tomando frases de Europa, franceses, etcétera, pero lo que hacían a la larga era que reformaban la Constitución cada 4 años y era un regalo de los diputados de la Asamblea a los presidentes en agradecimiento a su buen desempeño, ¿verdad? Como pasó tantas veces con Cabrera, con Ubico. Y por último, que otra de las modalidades que adquiere este tema es el fraude electoral, porque no suspenden las elecciones, pero gana quien quieren que pase, y ya vimos que en Guatemala en 2023 estuvimos a un paso de que eso sucediera, de que no les gustaron los resultados y el Ministerio Público, Curruchiche y toda esta gente nefasta quiso imponer su versión, digamos, de la democracia. Y lo último es ustedes también que hay que decirlo que también el fracaso de los grupos demócratas es lo que se está denominando el agotamiento de la democracia, la incapacidad de resolver los problemas fundamentales de la población por parte de estos grupos, genera desesperanza, y entonces la gente a veces es capaz de entregar sus libertades a cambio de un poquito de certeza y de seguridad, que es el caso, por ejemplo, de Salvador, pero que debemos tener muchísimo miedo aquí en Guatemala porque sabemos que el fracaso del proyecto socialdemócrata que está ahorita podría tener un altísimo costo para Guatemala. No sé si de verdad estamos hablando de perder la democracia o es que nunca la tuvimos. Si estamos hablando de una regresión democrática o hablamos
de una fachada de élites, ¿verdad? De élites corruptas, de élites políticas, de élites militares. El Salvador es un ejemplo de ello, Guatemala lo ha sido. Lo que pasa es que no lo hemos visto tan descaradamente, podríamos decir, pero realmente pasa. Es decir, las mismas empresas son las que siguen ganando contrataciones y licitaciones en el Estado, porque son las que conocen el teje y maneje de la maquinaria burocrática de las licitaciones, por ejemplo. Eso lo hemos conversado anteriormente. Entonces creo que hay que empezar a cuestionarnos en qué nivel de democracia y nivel de participación activamente estamos hablando. Y si estamos hablando de defender una democracia que siempre ha sido una fachada. Sí, yo creo que los fondos no han cambiado, pero sí cambian las formas. Y aquí viene además otro aspecto que se suma, que es todo lo tecnológico, todo el control de medios, control de redes sociales, quién tiene el discurso hegemónico en estas nuevas dictaduras, que igual digo que no me gusta que sean nuevas porque son viejas, pero digamos en esas nuevas formas de dictadura que efectivamente no solo se trata de quedarse en el poder o de esta situación concreta que se está viviendo, porque hay otras formas de vivirla, pero sí tal vez de tener presentes los indicadores que nos dice que estamos viviendo una temporada autoritaria. Por ejemplo, y me voy a poner un poco aquí teórica porque soy muy fan de Humberto Eco, el poder rechazar el pensamiento crítico, que se vea como una debilidad, que esto va acompañado también de usar un lenguaje súper simple. Esto, si lo ponemos en ejemplo, es Bukele conquista a las masas, por ejemplo, diciendo cosas simples en Reels o en TikToks. Y lo hemos visto con otros políticos como Jimmy Morales, ¿verdad? Diciendo cosas que son terriblemente fáciles de entender, pero que carecen de fondo de pensamiento crítico. Tenemos también ese miedo a lo diferente, es otra característica que también vemos en los discursos tradicionales, la xenofobia, el racismo, la homofobia, el sexismo, los roles de género también es otra característica de querer uniformarnos. Y bueno, hay una clásica del nacionalismo, ¿verdad? Exacerbado de lo que quiere, de lo que significa ser de tal o cual país, y el tema de las conspiraciones, menciona Eco también. Entonces, nada más para decir que ya sea quedándose en el poder o con poderes que están detrás del trono, como el caso de Guatemala, hay que estar siempre atentos a este tipo y atentas a este tipo de discursos. Sí, bueno, para ir cerrando, solo recordar un dato histórico. Precisamente estamos casi a unos 100 años de que esto pasó, y es el ascenso del fascismo, ¿verdad? En Europa, el fascismo es el resultado de el agotamiento de la democracia, como lo decíamos, pero también es la forma, digamos, más pura y más dura del corporativismo empresarial y del gran capital. El fascismo es una versión de la derecha y finalmente estamos corriendo el riesgo, ¿verdad?, por ese tipo de discursos. No sé si Linda o Gary quieren hacer una intervención. Yo cortito, porque también Humberto Eco, nada más para citarlo, que dice que este sea nuestro lema, y es no olvidemos. Además que está en un libro súper cortito que se llama Contra el fascismo. Si está en línea, si lo pueden buscar, se lee súper rápido. Pues gracias, Linda, con esa invitación a todas y todos cerramos esta segunda parte y nos encaminamos pues al final de nuestro programa. Como siempre quisiéramos recordarles algunos eventos, algunas cuestiones para que les pongamos atención. No sé si tienen algo que compartirnos, Linda y Gary. Yo tengo varios eventos y noticias para estar atentas y atentos. La primera es que está disponible esta semana la exposición Lo efímero no cuenta en el Centro Cultural Municipal, y esta exposición es del artista Isabel Ruiz, que merece mucho la pena poder visitar. También esta semana, en estos días hay que estar atentos a la sentencia condenatoria del caso Hogar Seguro, y esperamos que haya justicia. Y otro aspecto es que ya pronto, esta semana, inicia la Feria de Jocotenango, que este año se combina con el recapeo que se está haciendo de la calle Martí, así que mucha suerte, mucho ánimo y mucha paciencia para quienes transitan por esas áreas.
Esta semana pasó una noticia un poco desapercibida que fue la colocación de bonos de tesoro del año 2025, que básicamente es una apuesta del Estado guatemalteco para financiar la deuda interna. Creo que es interesante porque muchos sectores se han opuesto a esta estrategia del gobierno. Sin embargo, es importante considerar que es una planificación fiscal progresiva y redistributiva. El Estado se está amarrando a una deuda, pero debería generar procesos de educación, vivienda y salud. No hay que criticar solo por criticar el endeudamiento, sino más bien hay que saber utilizar el endeudamiento, que no va a beneficiar a los grandes bancos nacionales esta vez, sino que va a tener mejores tasas de interés. Por lo tanto, creo que es importante ver cómo se va a colocar este proceso de bonos del tesoro del Estado. Bien, yo solo quiero recordar también que el pulso entre la oposición democrática y el fraude y la imposición de Walter Mazariegos continúa. Esta semana tenemos importantes elecciones en el Centro Regional de Occidente, en el Centro Universitario, en el CUNOC. También tenemos elecciones para representantes estudiantiles en la Facultad de Derecho. Y bueno, pues en general, esta serie pues de eventos en donde ya sabemos que hay que estar muy atentas y atentos porque está en juego no solo aspectos que tienen que ver con la comunidad universitaria, sino que también para 2026 van a implicar el futuro de la justicia en Guatemala por la importancia que tiene la USAC y el Consejo Superior Universitario en la elección de magistradas, magistrados, en el caso de Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad y Fiscal General. Y bueno, y por último, recordarle a todas y todos los abogados que este 5 son las elecciones para representantes del gremio ante el RIC, el Registro de Información Catastral, y pues esperamos que esta tendencia de voto democrático que se ha dado dentro del Colegio de Abogados y Notarios y Notarias de Guatemala pues se mantenga y que puedan empezar a desplazarse a esas mafias que se han enquistado en las instituciones. Gracias por acompañarnos en este programa, el cual puede ser escuchado en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. También pueden seguirnos en redes sociales como Laberinto Político para Facebook e Instagram, @LaberintoGT para X Twitter y Laberinto Político para TikTok. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos dentro de 8 días. Hasta pronto. Chao.